Hola, en este video vamos a estar trabajando con una de las aplicaciones de la derivada, o sea, la última que vamos a ver, que son los problemas de optimización. Ahora bien, todo lo que nosotros vimos en los videos previos, cuando estuvimos viendo los diferentes criterios, que el criterio de la primera derivada, segunda derivada, la concavidad, que era un punto de inflexión, cómo encontrar máximos y mínimos, hoy todo eso ya nos va a servir para algo más que simplemente graficar, y justamente son los problemas de optimización. Y estos problemas de optimización es probablemente una de las aplicaciones más importantes de la derivada, en donde lo que a nosotros nos interesa encontrar es justamente un máximo o un mínimo absoluto, ¿sí? O un valor que logre maximizar la función que nos interese, ¿sí? Por ejemplo, nos interesa a nosotros maximizar los ingresos, minimizar los costos, maximizar el área de un terreno, pero todo esto de que les estoy hablando se refiere a que vamos a hacerlo siempre y cuando tengamos algún tipo de restricción. Entonces, ¿a qué voy con eso? Por ejemplo, a mí me interesa saber cuál debería ser el tamaño máximo que tiene un terreno si yo sé que tengo para poder cercarlo tanta cantidad de material, ¿sí? O a mí me interesa saber cuáles deberían de ser los tamaños o las dimensiones de una lata para que le quepa cierta cantidad de líquido, ¿no? Entonces así hay diferentes tipos de aplicaciones que vamos a ir trabajando, no solamente aplicados a objetos, sino que también vamos a estar trabajando con optimización de forma geométrica, es decir, algún problema en donde ustedes tengan una curva y a ustedes les interesa encontrar la distancia. Entonces, dentro de todo esto, y este video es un poco introductorio, vamos a ir destacando los pasos que nosotros deberíamos seguir o que yo considero que deberían seguir para no morir en el intento de los problemas de optimización. No son complicados, pero de hecho entender este tipo de problemas de optimización es algo que les va a servir para el futuro. O sea, dejemos la aplicación que van a tener en el futuro en sus cursos de matemática que lleven eventualmente, pues van ustedes a seguir trabajando con ese tipo de problemas. La diferencia es que estos problemas de optimización, por el momento, solo van a estar restringidos, solo van a tener, una restricción. A medida que ustedes avancen y empiecen a trabajar con funciones de varias variables, todo esto se repite, ¿sí? Solo que todo esto se repite y hay unas variantes, entonces tienen más restricciones, más variables, lo que hace que el problema o la optimización sea más real a la que nosotros estamos haciendo ahora. Entonces, con eso, pues voy a pasar a los pasos que deberíamos de hacer y ciertas cosas que nosotros deberíamos de recordar para no morir en el intento, ¿verdad? Entonces, dentro de los pasos o cuando yo estoy trabajando con problemas de optimización, yo resumo en que para hacer los problemas uno necesita, en teoría, 6 pasos. ¿Cuáles son esos 6 pasos? Primero hagan un dibujo, o sea, porque siento que con el dibujo uno entiende mejor, uno puede encontrar ahí relaciones. De hecho, a veces en el dibujo sale lo del paso 2, que es justamente la restricción, ¿sí? Que esta restricción puede ser una ecuación que esté asociada al mismo problema. Entonces me diga, ah, sí, pero tiene máximo para usar tanto de cerca. Ah, sí, pero tiene máximo para usar tanto de material. Entonces, ese tipo de restricciones son las que entrarían pues, en mi paso número 2. Entonces, paso número 1, hacer un diagrama, ¿sí? Pero no me refiero a hacer un diagrama cualquiera, no es un dibujito, sino que me refiero a poner un diagrama en donde ustedes logren poner ahí la mayor cantidad de información que les ayude a resolver el problema. Segundo, vamos a hablar de la restricción, que en el caso de esta restricción, y a veces puede estar mezclada con el 1, simplemente es una ecuación en donde vamos a asociar ese numerito que normalmente nos da en el problema, y entonces nos dice, por eso les decía antes, tanta área, ¿sí? Que esté restringido a tanta cantidad de material, ¿sí? Que esté restringido a la venta de tantas unidades. Ese es el tipo de restricción con el que vamos a trabajar, y dentro de esta restricción también vamos a hacer algo, lo voy a poner aquí, también vamos a establecer el dominio, ¿sí? Es decir, para qué valores de X, Y o la variable que estén utilizando, el problema va a ser válido. Normalmente, en este tipo de problemas de optimización, a nosotros nos interesa maximizar la cantidad de unidades, minimizar la cantidad de unidades, minimizar el costo. Entonces estamos hablando normalmente de números positivos, obviamente, porque pues no hay unidades negativas. O necesitamos también establecer tamaños de terrenos, o sea, son tamaños de cosas que siguen siendo positivos, ¿verdad? Entonces, normalmente ahí es donde vemos esta restricción y la ecuación que planteamos aquí es la que nos ayuda a establecer esta restricción. Después de esto,
pasamos a nuestro paso número 3, en donde vamos a establecer nuestra función objetivo. Y esta función objetivo es lo más importante, porque eso es lo que a nosotros nos interesa optimizar, es decir, lo que queremos maximizar o minimizar de todo nuestro problema. Entonces aquí nos ponemos, maximicemos el volumen, maximicemos las ganancias, minimicemos el costo. O sea, ese tipo de cosas son las que irían en el paso número 3. Y esta función objetivo a veces puede quedarme en términos de varias variables, pero justamente por medio de la restricción es que nosotros vamos a reescribir esa función objetivo en términos de una variable. Entonces, aquí caemos con todo esto. Este paso 1, 2 y 3 son básicamente la parte de entender bien el problema, ¿sí? Entender la información que nos están dando con el diagrama y con la restricción y la información que nos están pidiendo, ¿sí? La función objetivo. Ya que tenemos esto, aquí ya es donde ya viene un poquito la parte operativa, porque si uno ya tiene la función objetivo es el mismo problema de los videos anteriores, donde ustedes tenían una función y les digo, encuentra el máximo, encuentra el mínimo. Entonces la misma idea después de eso. Una vez uno ya estableció esta función objetivo en términos de una variable, pues simplemente consiste en optimizarla. ¿A qué me refiero con esto? Que una vez ya tenemos lista esta en términos de una variable, lo voy a poner aquí, una variable, entonces lo que vamos a hacer es derivarla y por medio de la derivada encontrar los famosos puntos críticos. Sí, lo mismo de antes, pero obviamente ahora nuestra función va a ser esta, la vamos a derivar. Vamos a encontrar los puntos críticos, eso quiere decir que vamos a buscar dónde la derivada sea 0 o dónde la derivada no exista. Y luego ya que tengan eso, y aquí esta parte es muy importante, siento que es lo más importante de todo esto, o sea, porque a veces uno lo resuelve, pero uno no se asegura de que lo que encontró realmente sea un máximo o un mínimo. Entonces el paso número 5, ¿sí? Es la comprobación que ustedes están hablando de un máximo y un mínimo. Y en esta parte donde uno comprueba si esta cosa es un máximo o un mínimo, yo puedo utilizar 3 criterios. Entonces dentro de esta parte de comprobar, yo puedo utilizar el criterio de la primera derivada, ¿sí? Que ese criterio de la primera derivada se refería a que obviamente con el punto crítico y con probablemente la restricción, ustedes pueden establecer intervalos en donde la función crece y donde la función decrece. Y dependiendo del cambio de signo, pues entonces uno decía, si es máximo, si es mínimo, ¿sí? Entonces esa sería una primera forma, el criterio de la primera derivada. Otro está en hacer el criterio de la segunda derivada. Y en el criterio de la segunda derivada, pues lo que vamos a hacer es, pues, depende mucho también de cómo nos quede la función objetivo, la derivada de la función objetivo, habría que volver a derivarla. Si la segunda derivada es fácil, normalmente ganamos por el criterio de la segunda derivada y utilizamos, hacemos la segunda derivada y utilizamos el criterio de la segunda derivada para establecer que si la función es cóncava hacia arriba o convexa, es un mínimo, y si la función es cóncava hacia abajo, es un máximo, ¿verdad? Entonces, eso depende mucho de la función también. Entonces, vamos a ir haciendo problemas donde voy usando diferentes criterios. Y por último, otra forma de resolverlos es por medio del método del intervalo cerrado. Que este lo voy a utilizar siempre y cuando aquí en la restricción y el dominio me quede definida, obviamente, que las x están de 0 a 5, ¿sí? Entonces hay un intervalo cerrado, el punto crítico puede ser un punto que nos quede por ahí entre 0 y 5, y entonces uno evalúa los extremos y el punto crítico, y el valor más grande de todos estos es su máximo absoluto y el más pequeño de estos es su mínimo absoluto. Entonces esa es la idea de cualquiera de los 3 criterios. Hay problemas en donde puedo aplicar los 3, hay problemas donde puedo aplicar 2, hay problemas donde en teoría puedo aplicar 2, pero la segunda derivada es muy fea, entonces mejor me quedo con la primera derivada. Entonces vamos a ir haciendo 10 problemas, 10, 11, no estoy todavía segura, 10 problemas en donde vamos a ir resolviendo, pues, diferentes problemas tipo de optimización. Hay un montón que obviamente están en millones de videos de YouTube más, entonces, pues bueno, ¿verdad? Yo les voy a dar otro video más para que tengan ahí. Y es obviamente que ustedes se adapten al que más les guste. Entonces ya tenemos los 5 primeros pasos. Y el sexto paso es obvio, pero mejor lo escribo, ¿sí? En el sexto paso es responder el problema, ¿sí? Porque muchas veces ustedes ya se encargaron de hacer todo esto. Vean bien, ya decidieron que 100 máximo, 100 mínimo. Y ahí lo dejan. Y entonces se les olvida responder lo que realmente nos pedía el problema, ¿sí? ¿Cuál debe ser el tamaño que optimiza el terreno? Ustedes encontraron nada más el área,
pero no encontraron realmente cuáles deberían de ser las dimensiones del terreno. Entonces, a eso se refiere el paso 6 con responder al problema, ¿sí? Contestar esa pregunta que nos están dando al inicio, que es algo que yo pongo aquí también en el diagrama. ¿Qué cosa me están pidiendo para poder regresar y estar segura de que respondí lo que me estaban pidiendo, ¿sí? Entonces, acuérdense que todos estos primeros 3 pasos es el famoso que me dan y que me piden. Esa es la parte operativa, ¿sí? Derivar esta función objetivo una vez ya esté en términos de una variable, comprobar que sea máximo o mínimo con cualquiera de los 3. Ojo, no tienen que hacer los 3, solo uno es suficiente para que puedan comprobarlo. Y por último, responder nuestro problema, ¿verdad? Entonces, para no morir en el intento de ese tipo de problemas de optimización, hay que recordar ciertas cosas. Y de hecho, por eso este video no voy a resolver ningún problema, sino que en este video lo que voy a hacer es poner las cosas que vamos a estar usando eventualmente. Entonces, ¿qué cosas me van a estar sirviendo? Áreas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con áreas, si ustedes tienen una circunferencia, pues obviamente saben que el área es pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Si tienen un rectángulo, el área es x por y. Si ustedes tienen un triángulo, ¿sí? Entonces el triángulo, su área siempre es un medio de la base por la altura. Entonces voy a ponerlo así, un medio de la base por la altura, pero la base para mí va a ser esto y la altura va a ser esto para mí. Entonces así lo puedo encontrar, o lo puedo repartir o partir en 2 triángulos que sean rectángulos y sumarlos, ¿verdad? Pero al final vamos a caer exactamente a esta ecuación. Esas son como las áreas que más voy a estar utilizando. Cuando hablo obviamente de perímetro, de lo mismo, ¿verdad? En el caso de la circunferencia, el perímetro es 2pi por r. En el caso del rectángulo, de x y y, el perímetro es 2x. ¿Sí? En el caso del triángulo no lo voy a generalizar porque, ya estoy haciendo mal, 2x más 2y, ahora sí. Y en el caso del triángulo, pues depende qué tipo de triángulo sea, ¿verdad? Porque si es un triángulo equilátero, yo sé que sus lados son iguales. Si es un isósceles, yo sé que tiene 2 lados iguales. Entonces ahí va a ir variando cómo encontramos ese tercer lado, ¿verdad? Pero en cuanto al perímetro, o el perímetro en general, es la suma de los lados, si estamos hablando de un polígono. Y en el caso de la circunferencia es 2pi por r, ¿no? Entonces, ¿qué más necesitamos aparte de hablar de áreas, de perímetro, y no pongo tildes, del perímetro? Necesitamos hablar de volúmenes, por ejemplo. Entonces tenemos aquí, en el caso del volumen, que podemos tener diferentes cosas asociadas a esto mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el volumen de una esfera, ¿sí? Pues están iguales en dibujos, ¿verdad? Pero supongamos que es una esfera. El volumen de una esfera es 4/3 de pi por r cubo. Entonces todo esto es para que lo tengan ahí listo para solo utilizarlo, ¿ya? Podemos tener obviamente el volumen de una caja, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestra cajita, entonces tenemos x, y y h. Entonces el volumen de la caja es x por y o h, o base por altura y profundidad. ¿Qué más nos puede aparecer? Por ejemplo, un cilindro. Y en el caso del cilindro nos vamos a ayudar del área, ¿sí? Porque es el área de esto, el área de la circunferencia del cilindro. Si es un cilindro circular, el área de la circunferencia y todo esto por la altura, ¿no? Entonces aquí vamos a tener esto, h, aquí tenemos un radio r, y el volumen del cilindro sería nada más el área de la circunferencia, pi por el radio al cuadrado, multiplicado por la altura, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ese tipo de volúmenes. Acuérdense que de esto ya habíamos hablado antes, y este tipo de volúmenes, por ejemplo, de la esfera, del cilindro, son volúmenes que vamos a demostrar ahí como por noviembre, tal vez, octubre, por ahí vamos a estar demostrando esto. Hay otro, por ejemplo, y esto depende mucho de la forma, ¿verdad? Si ustedes tienen esto así. Miren, pues soy muy mala, pero vamos a intentarlo. Sí, el volumen de esa cosita, ¿sí? Pura la maceta de su mamá. Entonces, ¿cómo encontramos el volumen? La misma idea con esto. Si esto tiene aquí una profundidad h, ¿sí? Y entonces, bueno, una profundidad, no sé qué letra, no sé, h, pues, h, y ustedes tienen cómo calcular el volumen de esto, esto viene así, ¿sí? Entonces el volumen de esto sería el área de su triángulo, voy a ponerlo así,
el área de mi triangulito multiplicada por la altura. Sí, que dependiendo del área de ese triangulito, pues puede ser un medio de la base por la altura, pero hay cuidado, ¿verdad? Por eso no quería poner la misma letra. Si ustedes tienen aquí, esto que está de aquí para acá, es una nueva altura, ¿verdad? A la hora de hablar del triángulo. Entonces, lo vamos a poner aquí, B, a este lado rojo, y a todo este lado le voy a llamar X. ¿Sí? Entonces, el área nos quedaría, pero el volumen nos quedaría, que sería un medio de la base, que sería X, por la altura, que sería B, y todo esto por H, ¿verdad? Entonces ahí son diferentes cosas que vamos a estar utilizando ahora, ¿sí? Áreas, perímetros, volúmenes, que nos van a estar sirviendo para poder ir resolviendo pues diferentes problemas de optimización. Si se me olvidó algo de mencionar, pues probablemente aparezcan los videos ya cuando los estamos resolviendo. Esto no es como que una receta de cocina, pero aquí hay como ciertas cosas que sí nos pueden servir cuando nosotros queramos resolver pues cualquier problema de optimización en cuanto a sus formas geométricas. Hay otra cosa importante que no mencioné, que es algo que nos va a estar apareciendo, y es la distancia que hay entre dos puntos. Entonces voy a borrar aquí, ¿dónde? Voy a borrar de este lado. Y hay otra cosa importante en todo esto que hay que recordar: cómo calcular la distancia entre dos puntos. ¿Sí? Si ustedes tienen el plano cartesiano y tienen un punto aquí con coordenadas x1, y1 y otro punto por aquí con coordenadas x2, y2, ¿cómo encontramos nosotros la distancia que hay entre esos dos puntos? Pues recordemos, esta distancia no es más que la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Otra ecuación que nos va a ser bastante útil a la hora de resolver este tipo de problemas de optimización. ¿Qué más? Eso sería dentro de la parte de las geométricas, por decirlo así. También obviamente hay aplicaciones hacia la economía, en donde lo que tenemos que tener en cuenta es qué significa la derivada de cada una de nuestras funciones especiales. Por ejemplo, la función de ingreso, costo y utilidad, que en todos los casos se representa la marginal, o sea, la derivada del ingreso es el ingreso marginal, la derivada del costo es el costo marginal, y la derivada de la utilidad es la utilidad marginal, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos diferentes interpretaciones. Y pues básicamente, ahora sí, creo que con esto vamos a terminar el video de introducción para ya ir pasando a diferentes problemas. Les voy a dejar el listado de los diferentes problemas que vayamos a hacer. Por si ya hicieron uno, entonces solo se van directo al video que les vaya a tocar. ¿Sí? Entonces ya van a tener el listado de todos los problemas que resolví al día de hoy. No sé qué día es hoy, pero al día de hoy en el canal.